Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que esté viendo este video. En el video de hoy vamos a estar analizando, ¿sí?, esta función logarítmica. Vamos a estar sacando de forma analítica la raíz, la ordenada al origen, ¿sí? Vamos a estar graficándola por tabla, teniendo en cuenta cuál es la asíntoda y cómo descubrirla, cómo descubrir el dominio, todo de forma analítica. Y finalmente vamos a estar haciendo todo el estudio completo a partir de la gráfica ya realizada. Para arrancar con esto tenemos que tener en cuenta que una función cualquiera, se le puede sacar cuál es la raíz o las raíces y cuál es la ordenada al origen si es que la tiene. Y esta no es la excepción. Para eso tienen todos los videos anteriores de cómo trabajar funciones logarítmicas o con ecuaciones logarítmicas. Todo nos va a servir para estos casos. Entonces fíjense que en este caso tenemos la función g de x es igual a menos logaritmo en base 3 de 2x menos 3, que es todo el logaritmando, 3 es la base, y menos 2 está apartado. Si vieron el último video que subí, ustedes van a encontrarse con la función f de x es igual al logaritmo en base a de bx más c, todo más d. Esta es la forma general de una función logarítmica cuya a es la base, solamente puede ser un número mayor a 0 distinto de 1, donde todo el argumento es bx más c, y sabemos que por definición de logaritmo todo el argumento tiene que ser mayor a 0, lo sabemos por la definición. Y finalmente más d está apartado del logaritmo, es un número que está sumado o restado a todo el logaritmo completo. Y vimos que esos diferentes parámetros a, b, c y d nos generan ciertos tipos de comportamientos en la función. Puede ser que esta sea más amplia o más angosta, que se apriete más rápido, que crezca de forma más rápida o más lenta, en el sentido de que puede que el salto de crecimiento sea más alto o más bajo, lo mismo con el decrecimiento. Vimos que la función puede ser creciente o decreciente, ¿sí? Vimos que algunas funciones logarítmicas pueden no tener ordenada al origen, pero siempre van a tener una única raíz. Y esas son las características generales que tienen las funciones logarítmicas. Bueno, en este caso vamos a estar trabajando entonces con esta función logarítmica. G de x es igual a menos logaritmo base 3 de 2x menos 3, todo eso menos 2. Lo primero que vamos a hacer es analizarle el dominio y la asíntota. Es un procedimiento muy sencillo. Nosotros sabemos que cuando tenemos un logaritmo en base a de b, esto va a ser igual a un número c, si solo si ocurre que a la base a, al elevarla el número c, me tiene que dar el logaritmando b. Esto es lo que se conoce como definición de logaritmo, ¿sí? Pero la definición de logaritmo no es simplemente saber cómo se resuelve un logaritmo, sino saber que hay restricciones. Y en este caso, la a, que es nuestra base, sí o sí tiene que ser mayor a 0, y también la a tiene que ser distinto de 1. Son dos condiciones importantes para que se cumpla que un logaritmo se pueda resolver. Y lo mismo ocurre con la b. La b tiene que ser mayor a 0. Quiero que observen con detenimiento la función que yo tengo acá arriba. Esta función que está acá, el logaritmo, es en base 3. O sea, la base ya está cumpliendo con ser mayor a 0 y ya está cumpliendo con ser distinto de 1. Porque la base ya es 3. No hay ninguna incógnita ahí que yo tenga que andar evaluando, ¿sí? En cambio, el problema está, mejor dicho, la situación que hay que analizar está en el logaritmando. Mi logaritmando tiene una variable x. Puede ser que el valor de b se vea alterado dependiendo qué valor de x tomemos. Si, por ejemplo, el valor de x vale menos 5, supongamos, acá nos quedaría dentro del logaritmando 2 por menos 5, menos 3. Y como sabemos, 2 por menos 5 da menos 10, y menos 3 me termina dando menos 13. ¿Es posible que a mí me quede el logaritmo en base 3 de menos 13? No, porque no está cumpliendo que el logaritmando tiene que ser mayor a 0. Es decir, cuando hay una variable involucrada, puede que haya valores que cumplan con la definición y puede que haya valores que hacen que no cumpla con la definición. Si nos fijamos, la base ya la cumple. Entonces nos vamos a focalizar en entender lo que es nuestro logaritmando y por qué es importante que cumpla con esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que el 2x menos 3, que es todo nuestro logaritmando, si no incluye ni al 3 de base ni al menos 2, es solamente el logaritmando, sabemos que por definición de logaritmo tiene que ser mayor a 0. Esto va a hacer que nos planteemos esta pequeña inecuación y podamos saber qué valores de x puede tomar para que la definición de logaritmo se cumpla y que realmente el logaritmando sea mayor a 0, y qué valores de x no puede tomar porque hace que el logaritmando sea 0, como el ejemplo del menos 5 que acabo de escribir. Entonces la forma de hacer esto es simplemente agarrar el logaritmando y decir que tiene que ser mayor a 0. Una vez hecho esto, vamos a despejar la variable x como una pequeña ecuación lineal que nos quedó acá, ¿no? Una inecuación en realidad. Nos quedaría que 2x es mayor a este 3 que pasa sumando, y ahora este 2 que está multiplicado con la x pasaría dividiendo para este lado y me quedaría que x es mayor a 3 medios.
Por lo tanto, supuestamente acabamos de descubrir que para que el logaritmando de este logaritmo, de esta función logarítmica, cumpla con esta definición de que tiene que ser mayor a 0, sí o sí la x va a tener que ser mayor a 3 medios. Todo valor que sea menor o igual a 3 medios va a hacer que ese logaritmo tenga un logaritmando que no cumple con la definición. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una pequeña representación de esto en una pequeña recta numérica para interpretar qué valores considera y qué valores no se consideran. Vamos a hacer una pequeña recta. No es necesario que la hagan, pero es para que lo entiendan mejor, lo pueden hacer para poder interpretar mejor lo que estamos haciendo. Una pequeña recta que sabemos que se define de menos infinito hasta el más infinito en todos los reales. Y en este caso yo voy a ubicar acá el 0. Y se fijan, el 3 medios es 1,5, ¿no? Porque si hacemos 3 dividido 2, esto es como decir 1,5. Pueden trabajarlo como 3 medios o como 1,5, da lo mismo. En este caso yo voy a poner el 1 acá, el 2 acá, así que el 1,5 va a estar acá. Y me está diciendo que ese 1,5 a partir de los x mayores a 3 medios, mayores a 1,5, o sea, de acá para la derecha, vamos a considerar válidos. No solamente hay que pintar la parte válida, sino que hay que ser claros con el extremo. ¿El 3 medios se incluye o no se incluye? No se incluye, porque dice que los valores de x tienen que ser mayor a 3 medios, no mayor o igual. Entonces acá queda claro que hay que poner un paréntesis. Esta pequeña representación de esta pequeña inecuación, esta función logarítmica, es el dominio. Ya nos está diciendo directamente el dominio. Nos está diciendo que el dominio de esta función es del 1,5 sin incluir hasta el más infinito. O sea que si yo agarro a mi logaritmando y lo desigualo a 0, digo que es mayor a 0 y despejo la variable x, puedo saber automáticamente, ¿sí?, cuál es el dominio de mi función logarítmica. Así de fácil. Otra cosa que también nos canta hacer este procedimiento es exactamente el valor en el que se encuentra la asíntota vertical. En este valor de x igual a 3 medios o 1,5 es donde está la asíntota vertical. Recordemos del video anterior, y si no lo vuelvo a repetir, todas las ecuaciones logarítmicas tienen una única asíntota, una sola asíntota que es una asíntota vertical, una línea, una recta imaginaria a la que la función se acerca sin tocarla. Se acerca infinitamente, pero nunca llega a alcanzarla. Lo vimos en el video anterior. Véanlo si necesitan repasar el concepto de asíntota. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribir ya el dominio, que ya lo sabemos. Sabemos que el dominio, entonces, es del 1,5 o del 3 medios. A mí me gusta ponerlo más en expresión fraccionaria, pero es lo mismo. Desde el 3 medios sin incluir, es decir, con paréntesis, hasta el más infinito. Ahí tenemos ya el dominio de nuestra función. Eso ya no lo canta al hacer este procedimiento. Y finalmente nuestra asíntota vertical, vamos a escribirla como a punto B, asíntota vertical. Sabemos que siempre se expresa en función de x, porque una asíntota vertical se encuentra de forma vertical que corta al eje x. No corta al eje y, corta al eje x. Entonces se dice que es x igual al valor que corte. Si este está cortándose en el 2, entonces esta asíntota vertical está en x igual a 2, ¿se entiende? En este caso, nuestra asíntota vertical está en x igual a 3 medios. Siempre una función logarítmica tiene una asíntota vertical y la función se comporta de ahí hacia la derecha o de la izquierda, o sea, del menos infinito hasta la asíntota. O a la derecha o a la izquierda de la asíntota. La asíntota es un límite. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora que ya sabemos el dominio y la asíntota, está mucho más fácil graficarlo. Lo que vamos a hacer a continuación es armar una tabla. ¿Sí? Nosotros ya sabemos de forma digamos así rápida, lo voy a explicar. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X. Sabemos que acá en el 1,5, acá, tenemos una asíntota vertical. Yo la voy a graficar bien después de la función, es algo rápido para que lo entiendan. Siempre las asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, en general las asíntotas las vamos a graficar con línea punteada. Y generalmente se grafican con un color no muy potente, tipo un gris, un negro, algo sencillito que demuestre que está ahí. Porque supuestamente es imaginaria, no la tendríamos que dibujar. La dibujamos para que sepamos que está ahí, ¿sí? Entonces, acá estaría la asíntota vertical y sabemos entonces que el dominio es para la derecha. De la asíntota que está en 3 medios hacia la derecha. O sea que en esta parte va a haber función. Nosotros ya sabemos que de acá para atrás no hay función. O sea, sabemos que de acá para atrás no hay función. ¿Sí? Entonces, cuando armemos una tabla de valores para graficar los puntos y ver si la función se comporta así, o si la función se comporta así, o si es un poquito más amplia, o si es un poquito más estrecha, ¿sí?, que uno no lo sabe hasta que la grafica,
Vamos a tomar valores que estén de la asíntota para adelante, porque esta función sabemos que tiene dominio de 3 medios a más infinito. Todos los valores que estén en 3 medios o para la izquierda no van a pertenecer a la función. ¿Queda claro? Entonces ya sabiendo, por eso este es el primer paso que siempre hay que hacer, para ya saber determinar el dominio y la asíntota. Ahora vamos a armar una pequeña tabla de valores de x y valores de y, con 3 o 4 puntos es más que suficiente, para poder saber exactamente cómo se comporta hacia la derecha. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a agarrar una regla, vamos a hacer los ejes, y ya sabemos que necesitamos graficar de 3 medios para adelante, así que vamos a hacer unos ejes que coincidan con esto, ¿no? Que realmente nos sirvan. Yo voy a hacer la función acá grande para que quede bien linda y se entienda. Acá tenemos el eje X. Ahora voy a poner esto de forma vertical y vamos a hacer el eje Y. No lo voy a hacer centrado al eje Y, no lo voy a poner en el medio, porque yo sé que se comporta acá para allá. Así que lo voy a poner un poquito más acá al eje Y, para poder tener más lugar para graficar mi función. Ahora, no sé qué tan arriba o qué tan abajo tenga la función, pero yo creo que esta gráfica nos va a funcionar. Así que acá tenemos el eje Y. A propósito, no estoy usando un programa para que puedan ver por ustedes mismos que la pueden graficar en la hoja. ¿Sí? Cuando ustedes estén estudiando este tema, pueden agarrar y graficarlo tranquilamente. No necesitamos usar ningún programa. En este caso yo voy a hacer las unidades, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacerlo de 2 en 2 o en 3 en 3. Antes de hacer la escala voy a hacer la tabla, para saber si los números me dan muy altos o me dan muy bajos, ¿se entiende? Vamos a armar primero la tabla para tener mejor idea. En este caso la tabla que yo voy a hacer, ustedes saben en videos anteriores que me gusta hacerlo de esta manera. Voy a escribir el valor de x, voy a escribir la función y finalmente voy a escribir el valor de y el par ordenado. O sea, es una tabla de entrada, de doble entrada obviamente, pero tiene 4 columnas. ¿Sí? En este caso mis columnas van a ser estas. Y la última columna, que es la del par ordenado, no es obligatoria, pero está buena porque hace que uno pueda visualizar mejor lo que está haciendo, ¿sí? O sea, es mejor, después queda mucho más claro el punto que vamos a tener que marcar cuando lo sacamos. Así que yo lo voy a hacer de esta manera, que me parece muchísimo mejor. Como verán, acá vamos a escribir el valor de x, acá vamos a escribir la función. Si en este caso voy a ignorar la parte del g de x para que no me ocupe tanto lugar, vamos a escribir menos 2, menos logaritmo en base 3 de 2x menos 3 menos 2, y aún así fíjense que no me alcanzó. Acá va a ir el valor de y que voy a obtener al reemplazar el valor de x, y acá finalmente voy a escribir el par ordenado xy. Es una buena tabla muy completa para no confundirnos cuando estamos recién aprendiendo el tema, ¿sí? O cuando vemos que todavía no dominamos el tema de la tabla. Es importante dominar el tema de la tabla para las funciones. Entonces voy a agarrar valores ahora. Pero no voy a agarrar cualquier valor aleatorio, voy a agarrar valores que me sean útiles. Piénsenlo así, tenemos un logaritmo en base 3, ¿no? Si tenemos en base 3, ¿no sería muy buena idea conseguir que adentro del logaritmando también me quede un 3, por ejemplo? Yo logro que el 2x menos 3, al hacerse la cuentita con la x, con algún valor de x, me dé 3, me va a quedar logaritmo en base 3 de 3, y eso está bueno para resolverlo porque me da 1, ¿se entiende? Ustedes pueden agarrar cualquier valor aleatorio, ¿sí? Pero siempre sepan que van a tener que agarrar un valor aleatorio que esté hacia adelante de la asíntota, ¿sí? Recordemos que nuestra asíntota está en el 1,5, ¿sí? Así que cuando terminemos de hacer la tabla vamos a agarrar nuestra regla, vamos a hacer la asíntota y de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos hacer que adentro del paréntesis del logaritmando nos quede un 3, así eso nos da 1 y es un número súper lindo. O podemos hacer que nos quede, no sé, un 9, porque 3 al cuadrado es 9. O sea, podemos hacer que a propósito obtengamos valores lindos de logaritmos. No tenemos por qué agarrar cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero que acá en 2x menos 3 me dé 3, lo esfuerzo haciendo la expresión algebraica. Agarro y digo, bueno, 2x menos 3, yo quiero que todo esto me dé 3 a propósito, para que me quede el logaritmo en base 3 de 3. Entonces, ¿qué hago? Despejo la x y descubro cuánto tendría que valer. Me quedaría que 2x es igual a 3, este 3 pasa sumando, me queda 6, y x tiene que valer 2, pasa dividiendo, y me queda 3. O sea que supuestamente para que se cumpla tiene que valer 3. 2 por 3 me daría 6, menos 3 me daría 3. Perfecto. O sea que si a x le doy valor 3, elijo el 3 a propósito, no elijo cualquiera, elijo el 3, ahora me va a quedar menos logaritmo en base 3 de 2 por 3, 6, menos 3, 3, menos 2. Y esto es mucho más lindo el resultado que me da. Me quedaría logaritmo en base 3 de 3, 1. Con el menos adelante, menos 1. Menos 2, me queda menos 3. O sea que en esta función, cuando x vale 3,
y vale menos 3. Súper lindo el punto para graficar. Vamos a intentar sacar otro punto así que sea muy bonito, muy cómodo. Podría ser, como dijimos recién, que lo de adentro me dé 9, por ejemplo. Entonces voy a forzar a que 2x menos 3 me dé 9, como yo quiero. A ver cuánto tendría que valer la x. Nos quedaría 2x es igual a 9. Este 3 que está sumando, perdón, es que está restando, pasa sumando y nos queda 12. Por lo tanto, x es igual a 12 dividido 2, 6. O sea que si x vale 6, voy a lograr que quede lo que yo quiero. Logaritmo en base 3 de, reemplazo acá, fíjense que me quedaría 2 por 6, 12. 12 menos 3, 9. Menos 2. Esto se llama usar la tabla de forma inteligente. Uno puede agarrar cualquier valor que quiera de x, meterlo en la función y ver cuánto vale la y, siempre y cuando sea parte del dominio. Es correcto, está bien, pero no es hacerlo de forma inteligente. De forma inteligente es intentar agarrar valores cómodos para graficar, ¿sí? Cómodos para graficar y para trabajar. Es una forma de usar la tabla que se nota que uno ya comprende mejor los conceptos, ¿sí? Que uno está entendiendo mejor lo que hace. Fíjense que acá me quedaría el logaritmo en base 3 de 9, sabemos que es 2, porque 3 al cuadrado da 9. Con el menos que está delante me queda menos 2 menos 2, me queda menos 4. O sea que cuando vale 6x, la y vale menos 4. Otro número muy útil que quedaría agarrar también es hacer que me quede adentro un 1, ¿o no? Porque si nos queda el logaritmo en base 3 de 1, ¿a qué tengo que elevar cualquier base para que me dé 1? A la 0. Sabemos por propiedad que el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser 0. Sin importar cuánto valga la a. Entonces podríamos hacer forzar a que el logaritmando me dé 1. Bueno, ahí lo hago. Me quedaría de la siguiente manera entonces. Que 2x menos 3 quiero que valga 1. Entonces 2x va a ser igual a 1. El 3 que está acá pasa sumando, me queda 4. Y me queda que x es igual a 4. Dividido 2, 2. O sea que supuestamente si la x vale 2, voy a lograr que me quede algo muy cómodo para graficar. Menos logaritmo en base 3. Fíjense que voy muy lento, voy muy despacio, y les estoy explicando todo en profundidad, porque quiero que lo entiendan, no quiero que agarren una tabla y agarren así nomás y hagan cualquier cosa. Quiero que entiendan lo que están haciendo y que a veces es mejor tomar ciertas decisiones como estas, porque los puntos son mucho más lindos de graficar. Fíjense que acá me quedaría, supuestamente si x vale 2, me queda 2 por 2, 4, menos 3 me queda 1. Por lo tanto, logaritmo en base 3 de 1 me da 0, menos 0 es lo mismo que nada, menos 2, menos 2. O sea que cuando x vale 2, y vale menos 2. Fíjense cómo tenemos valores positivos y los valores de y negativos, ¿no? Y así podemos seguir agarrando valores. Intentemos agarrar algún valor que haga que esto sea positivo. Podríamos agarrar un valor mucho más amplio, mucho más alto, ¿sí? Vamos a ver si con estos puntos son más que suficientes. Fíjense que tenemos que cuando vale 3 vale menos 3, 6 menos 4, 2 menos 2. Bueno, la tabla que yo voy a usar, la escala que yo voy a usar, es de 2 en 2. Así que acá tenemos un 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4, 5, 6, acá el 6, 7, 8, 9, 10. Y para atrás tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, acá no me quedó muy linda esa linita, pero se entiende. Y acá para arriba voy a usar exactamente la misma escala porque fíjense que me llega hasta el 3 negativo. Y, o sea, todo por abajo me quedó esta función en estos valores que agarramos. Acá tendríamos el 1, menos 1. Bueno, voy a graficar primero obviamente la asíntota. ¿Sí? En este caso la asíntota la voy a hacer con un gris más oscuro, ¿sí? Y recuerden que la asíntota, ¿dónde está ubicada en este caso? Está en el 3 medios, que es el 1,5, o sea que está entre medio del 1 y el 2, está acá. Ahí voy a graficar la asíntota, con línea punteada y con un color no muy llamativo, si es posible con gris. Ahora que ya tengo la asíntota, voy a marcar los puntos que acabo de obtener, ¿sí? En este caso los voy a marcar con naranja para que sea más fácil de visualizar. Fíjense que dice que cuando vale 3, vale menos 3. O sea que si me voy acá, que es el 3, cuando vale 3, vale menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Este punto de acá pertenece a la función. Sí, ese es el primer punto. El segundo es cuando vale 6, vale menos 4. Acá está el 3, 4, 5, 6, vale menos 4. 1, 2, 3, 4. Acá está el menos 4. Y cuando vale 2, ¿sí? Vale menos 2. Así que acá, justo acá, muy cerquita de la asíntota, vale menos 2. 1, 2. ¿Pueden observar la curva? Bueno, si quieren, pueden agarrar otros valores que les queden cómodos. Por ejemplo, un valor que puede ser útil para saber cómo más o menos se dispara es agarrar algún valor más cercano de acá. Y acá quiero que lo piensen con lógica, ¿no? Dijimos que todas las funciones logarítmicas pueden llegar a no tener ordenada el origen,
pero siempre van a tener una única raíz. Eso significa que en algún momento esto que está haciendo así tiene que cortar acá, por esta zona tiene que cortar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber sacar la raíz analíticamente, no sacar la hoja. Tiene que haber una forma de poder sacar la raíz. Y por supuesto que existe la forma. Cada vez que nosotros queramos sacar la raíz de cualquier función, tenemos que igualarla a 0 y despejar la x, ¿sí? Es decir, despejar para poder saber cuánto vale la raíz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sacar la raíz acá, ¿sí? En este caso, como es una función de tipo logarítmica, sabemos que tiene una única raíz. Así que vamos a agarrar a toda mi función completa, menos logaritmo en base 3, no nos olvidemos de ninguna parte de la función, 2x menos 3, menos 2, y vamos a igualarla a 0. Todo proceso para encontrar las raíces de cualquier función arrancan igualando a 0 la función y despejando la variable x. En este caso hay una sola variable x, va a haber un solo valor que corresponda con esto, hay una sola raíz. Entonces se fija, por una cuestión de lógica, lo primero que tendría que pasar es el 2 que está restando, lo tendría que pasar sumando. Así que me quedaría menos logaritmo en base 3 de 2x menos 3 es igual a 2 que pasó sumando. Ahora si se fijan, este menos que está delante del logaritmo me está molestando. Está multiplicando un menos 1, pasaría ese menos 1 dividiendo para el otro lado y lo que hace es cambiarle el signo al 2. Así que me quedaría logaritmo en base 3 de 2x menos 3 es igual a 2 con el menos 2. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora que solamente nos quedó un logaritmo igualado a un número, aplicamos lo que ya conocemos, la definición de logaritmo. O sea que cada vez que queramos sacar la raíz de una función logarítmica, hay que despejar el logaritmo para que quede solo igualado al número y después aplicar la definición de logaritmo. La definición nos dice que 3 a la menos 2, ya la sabemos de memoria, 3 a la menos 2 tiene que dar todo mi logaritmando, 2x menos 3. Por eso es que vimos resolución de ecuaciones logarítmicas antes de ver funciones, para que ya sepan hacer estos procedimientos y no tengan que aprenderlos ahora, ¿sí? Y fíjense que, bueno, esto se puede resolver, 3 a la menos 2 gira, quedaría 1/3 al cuadrado, y 1/3 al cuadrado es 1/9. Este 3 que está restando lo pasamos sumando para este lado y me queda igualado a 2x, y hacemos 1/9 más 3, permítanme agarrar la calculadora porque no puedo pensar, 1/9 más 3, eso nos da 28/9. O sea que nos quedó 28/9. Y este 2 que está multiplicado con la x pasa dividiendo. Dividido 2. Es igual a x. Por lo tanto, me queda que 28/9 dividido 2, podemos transformarlo en multiplicación, nos queda 14/9. O sea que 14/9 es el valor de x en el cual la función está cortando al eje x. O sea, es la raíz, ¿sí? Podemos ir a la calculadora y fijarnos qué valor decimal representa. Representa el 1,555, o sea, el 1,5 periódico. Esto es exactamente 1,5 periódico. Más o menos en el 1,5 periódico, si lo piensan, la asíntota vertical está en el 1,5 exacto. O sea que la raíz pasa por ahí, raspando el 1,5, un poquito más adelante, o sea, por acá. Ya está muy cerca de la asíntota. Y queda muy claro cómo se comporta la curva. Fíjense, viene desde acá, desde arriba, así, desde la asíntota, se va despegando y se va yendo para allá. Si queremos, por ejemplo, lo que podríamos hacer es agarrar un valor más para que quede con más especificidad hecho la gráfica. Acá tenemos el 3, habíamos reemplazado el 6, podríamos reemplazar el 7, 8, el 9, el 10, por ejemplo, podríamos reemplazar. Entonces si reemplazo el 10 para saber qué tanto baja acá, porque puede que baje más acá o sea muy lentamente que vaya decreciendo, ¿sí? Entonces me quedaría logaritmo en base 3, hago la cuenta, me queda 2 por 10, 20, menos 3, 17. Logaritmo en base 3 de 17, menos 2 tenemos que hacer. Y acá no nos queda otra que agarrar la calculadora y utilizar un cambio de base. O sea que va a ser logaritmo de 17 dividido logaritmo de 3. A eso lo voy a volver negativo, lo voy a multiplicar por el menos 1 que está delante. ¿Sí? Este menos 1 que está acá. Y finalmente le voy a restar el 2. Eso me dio menos 4,6 aproximadamente. No dio exacto, menos 4,6 aproximadamente. Así que más o menos cuando vale 10, vale menos 4,6 aproximadamente. Por ahí. Fíjense lo perfecta que quedó la curva. Ahora lo que hay que hacer es graficarla. Acá es con mucha paciencia, con lápiz si quieren primero y después con lapicera, pero la grafican con mucha paciencia y que no toque la asíntota. ¿Ven qué hago que no toque la asíntota? ¿Sí? Y hacemos que pase por todos los puntos que acabamos de obtener de la gráfica. Recuerden que yo estoy con una tableta electrónica y es un poco más complicado, pero ténganme paciencia que más o menos lo voy logrando. Y ahí tenemos nuestra función logarítmica muy hermosamente graficada.
¿sí? Podemos ver que es una función decreciente, ¿sí? Decrece, tiene una asíntota del 1,5 o 3 medios. Y su comportamiento es muy tranquilito, ¿sí? Es cóncavo hacia arriba, podemos ver. Vamos a hacer entonces un análisis para que terminemos de resolver esto. Acá, como podemos ver a continuación, acabamos de copiar la función tal cual estaba y la vamos a analizar. Recordemos que tenemos varias cosas para analizar. Podemos analizarle el dominio, la imagen, el conjunto de positividad, el conjunto de ceros, el conjunto de negatividad, el intervalo de crecimiento, cuándo crece, cuál es su concavidad, si es positiva o negativa. En este caso las funciones logarítmicas solamente son una o la otra, igual que el crecimiento y el decrecimiento. Cuál es su ordenada al origen, si tiene puntos de inflexión, si tiene máximos y mínimos. Estas son todas las cosas que podríamos analizarle. También podríamos analizarle algo llamado paridad, pero la paridad la vamos a dejar para que la aprendan el año que viene en sexto año, ¿sí? Ahí van a entender mejor el concepto de paridad. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cosas para analizarle a esta función. Lo primero que voy a hacer es analizarle el dominio. Recordemos que el dominio se lee de izquierda a derecha. Acá tenemos el menos infinito que viene del x hasta el más infinito. Y de abajo hacia arriba el menos infinito que va hasta el más infinito de y. Recordemos que lo único que se lee respecto al eje y es la imagen y la ordenada al origen. Todo lo demás se lee respecto al eje x, excepto el máximo y el mínimo que se lee como un par ordenado. X es el valor de y el valor de x, el valor de x y el valor de y, ¿sí? Pero todo lo demás se lee respecto al eje x, no se confundan con eso, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero escribir el dominio de la función. Fíjense que dijimos que el dominio, ya lo había dicho el anterior, ya nos había cantado el dominio, ¿sí? Cuando habíamos hecho este procedimiento que tenemos acá. Entonces, ya sabemos que el dominio es desde la asíntota hacia la derecha, así que tenemos que el dominio es de 1,5, o sea, de 3 medios, hasta el más infinito. No hay más nada que hacer. Ya la parte analítica nos lo cantó. Después tenemos que la imagen, ¿sí?, está dada desde abajo hacia arriba. Habíamos dicho que todas las funciones logarítmicas tienen imagen todos los reales. ¿Por qué? Y porque esta sigue bajando, o sea que viene del menos infinito y se dispara hacia arriba y sigue subiendo todos los reales. La imagen de todas las funciones logarítmicas es todos los reales. Después tenemos el conjunto de positividad. Recordemos, esta parte es muy importante, recordemos que el conjunto de positividad es lo que está por encima del eje x. En este caso sería esta parte, perteneciente al conjunto de negatividad. Parece muy pequeñito el lugar, ¿no? Es del 3 medios, que es en donde está la asíntota es el comienzo de la función, que no lo vamos a incluir, va a ir siempre con paréntesis, tanto en el dominio como acá, porque no se incluye, nunca la función llega a tocar el 3 medios, porque en el 3 medios está la asíntota que se lo impide. Se acerca al 3 medios, pero no llega a tocarlo, entonces va con paréntesis, ¿sí? Desde ahí donde arranca la función en 3 medios, en el eje x, hasta el valor de la raíz. Fíjense que hasta que se topa acá con la raíz es positiva y después pasa a ser negativa, es decir, pasa a estar por debajo del eje x. Entonces recordemos que esa raíz, ¿qué valor tenía? El valor 1,5 periódico, ¿se acuerdan? Que es el valor fraccionario de 14 novenos. Por lo tanto, sabemos que el conjunto de positividad llega hasta la raíz, que es el 14 novenos. Siempre les recomiendo que lo escriban con fracciones, no lo escriban con decimales, porque con decimales periódicos es medio incómodo. Así como pudimos determinar el conjunto de positividad, podríamos determinar el conjunto de negatividad. Es desde la raíz hasta el más infinito. Porque después de la raíz nunca vuelve a ser positiva, siempre es negativa, hasta el final, hasta el más infinito. Ya tenemos el conjunto de positividad y negatividad y otra vez el 14 novenos va con paréntesis porque no se incluye. Recordemos que no se incluye 14 novenos ni en el conjunto de positividad ni en el conjunto de negatividad porque dijimos que las raíces nunca se incluyen en los conjuntos de positividad y negatividad porque cuando estamos en una raíz el valor de y es 0 y el 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Vamos con el conjunto de ceros. El conjunto de ceros son los valores en los cuales la función corta el eje x, las raíces. En este caso sabemos que la raíz es 1,5 periódico o 14 novenos. Así que podemos escribirlo así, entre llaves. Vamos a poner 14 novenos. Si fuera más de una, separamos por punto y coma, pero siempre entre llaves. No entre paréntesis ni entre corchetes, entre llaves. Vamos con el intervalo de crecimiento y crecimiento. Sabemos que las funciones logarítmicas solo crecen o solo decrecen. En este caso, esta función solo decrece.
Por lo tanto, sabemos que crecimiento no tiene, vamos a poner que no existe el crecimiento. ¿Y cuándo decrece? Y todas las funciones logarítmicas decrecen o crecen exactamente lo mismo que su dominio. Así que decrece desde la asíntota, que viene decreciendo, hasta el final, hasta el más infinito, igual que el dominio. Del 3 medios hasta el más infinito. Ya tenemos el intervalo de crecimiento. Después podemos analizarle la concavidad, si es cóncava positiva o es cóncava negativa, si es cóncava o convexa, se dice. Nosotros decimos cóncava positiva y negativa porque generalmente la gente se confunde cóncava con convexa y así es mucho más fácil. En este caso es muy sencillo. Recuerden cómo se puede ver la concavidad, ¿sí? Si nosotros agarramos una regla y unimos dos puntos de nuestra curva, como esta que acabo de hacer, uní dos puntos, este punto de la curva y este punto de la curva lo uní y formé esta recta. Si la recta queda por encima de la curva es cóncava positiva. Si al tener una curva y unir dos puntos, la recta queda por debajo de la curva, entonces estamos hablando de concavidades negativas, ¿sí? Entonces claramente podemos observar que esta función es cóncava positiva. Así que en concavidad positiva, ¿y de dónde hasta dónde? Y en todo su dominio es cóncava positiva, nunca deja de ser cóncava, jamás. Porque esto siempre sigue bajando y esto siempre sigue subiendo y siempre forma una concavidad. Cualquier punto que agarre con otro y lo una siempre nos va a quedar una recta por encima. Entonces es siempre cóncava positiva, desde el 3 medios hasta el más infinito, exactamente igual que el dominio. Y como nunca es cóncava negativa, no existe la concavidad negativa en esta función. Vamos con la ordenada al origen. Upa, acá estamos en una situación que es diferente. Fíjense cómo no hay ordenada al origen. Como justamente la asíntota está hacia la derecha del eje X y la función se comporta hacia la derecha de la asíntota, no hay forma de que la función corte el eje X en ningún momento. Justamente no existe ordenada al origen. Pero podemos hacerlo de forma analítica. ¿Vieron que recién sacamos arriba de forma analítica la raíz? Recién acá sacamos de forma analítica la raíz. Bueno, también podemos sacar de forma analítica la ordenada al origen. Lo vamos a hacer a continuación. La ordenada al origen es lo más sencillo de sacar en cualquier función del planeta. Cuando estamos ubicados en la ordenada al origen, en este caso sabemos que no va a existir, vamos a ver cómo canta que no existe, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es pararnos sobre el eje Y. Por ahí, cuando corta la función, tenemos una ordenada al origen. Las ordenadas al origen son siempre únicas, o hay una o no hay ninguna. En este caso no hay ninguna. Yo me paro sobre el eje Y. ¿Cuánto vale la X? Sin importar en cuál esté parada. Por ejemplo, me paro en el menos 2 de Y. ¿No vale 0 la X y menos 2 el Y? Acá no es 0 la X y 2Y, 0 la X y 4Y. Entonces, cuando estamos parados sobre el eje Y, significa que todos los valores de X valen 0. O sea que si yo quiero descubrir cuánto vale la ordenada al origen, tengo que reemplazar a la X por 0, porque yo estoy obligando a que si yo reemplazo a la X por 0, la función me cante en qué valor de Y está cortando. Entonces voy a agarrar a mi función original y voy a reemplazar a la X por 0. Recordemos que esta es mi función original. Vamos a reemplazar a la X por 0, así que en vez de poner g de X voy a poner g de 0, porque voy a reemplazar a la X por 0. Y me va a quedar menos logaritmo en base 3 de 2 por 0 menos 3 menos 2. Y hacemos las cuentitas. G de 0 va a ser igual a menos logaritmo en base 3, 2 por 0 da 0. 0 menos 3 me da menos 3. Y acaba de pasar lo que suponíamos. ¿Cómo es que nos damos cuenta y queda constatado que la gráfica es correcta, que realmente no tiene ordenada al origen? Miren la parte analítica, nos acaba de dar un logaritmo en base 3 de menos 3. Dijimos que el logaritmo no puede ser negativo, es un logaritmo que no se puede resolver. Esto que está acá no existe, no se puede resolver ese logaritmo. Nos está cantando que g de 0 no existe. Y si no existe g de 0, nos está diciendo que no hay ordenada al origen. Entonces, no hay ordenada al origen. Por lo tanto, de forma tanto analítica como gráfica, queda constatado que la ordenada de origen no existe. En pocas palabras, siempre vamos a sacar en las funciones logarítmicas, vamos a sacar de forma analítica la raíz y de forma analítica si existe la ordenada de origen y cuál sería. Siempre vamos a sacar de forma analítica el dominio y la asíntota vertical, agarrando a nuestro logaritmando y diciendo que tiene que ser mayor a 0. Esas cosas siempre las vamos a hacer de forma analítica. Una vez que tengamos todo eso sacado, vamos a hacer una tabla de valores como la que hicimos acá y vamos a graficar nuestra función de forma aproximada. Eso es todo el procedimiento que tenemos que saber hacer con las funciones logarítmicas para este año de quinto, ¿sí? En sexto lo van a ver con mayor profundidad. Por lo tanto, terminemos de hacer el análisis. Acá tenemos el punto de inflexión, el máximo y el mínimo.
El punto de inflexión, si prestan mucha atención, no va a tener. Porque ¿cuándo existe punto de inflexión? Recordemos el concepto. Si yo tengo un cambio de concavidad, por ejemplo, la función era cóncava hacia abajo y después pasó a ser cóncava hacia arriba, hay un punto exacto que uno puede calcular con la derivada, en donde, eso van a ver el año que viene, la derivada, en donde existe el cambio de concavidad, donde pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Cuando existe una función continua y cambio de concavidad, hay punto de inflexión. Pero como en este caso solamente es cóncava hacia arriba, no va a haber punto de inflexión porque no hay cambio de concavidad, ¿sí? Por lo tanto, queda claro que como no hay punto de inflexión porque no hay cambio de concavidad, vamos a poner que no existe. Y después la parte más interesante de todas es que máximos y mínimos tampoco hay. Porque para que haya máximos y mínimos necesitamos que o la función tome un punto máximo, por ejemplo una función partida, o que la función por lo menos crezca y vuelva a decrecer para poder considerar su máximo, o que decrezca y vuelva a crecer para que podamos considerar su mínimo. Como en este caso no está ocurriendo porque solo decrece, entonces no hay máximos y tampoco hay mínimos, porque esto sigue bajando. ¿Cuál es el mínimo? Se sigue bajando. Y esto sigue subiendo. ¿Cuál es el máximo? Así que si se fijan, las funciones logarítmicas son muy sencillas de analizar. Generalmente el dominio, su decrecimiento o crecimiento, dependiendo cuál de los dos comportamientos tenga, y su concavidad, sea positiva o negativa, siempre son iguales. Su imagen es siempre todos los reales. Raíces siempre tiene solo una. Ordenar origen puede tenerla o puede no tenerla. Lo analizamos. Y jamás en la historia de la vida va a tener o punto de inflexión, o máximos, o mínimos. Si crece, no existe el decrecimiento, o viceversa. Si es cóncava negativa, entonces no es cóncava positiva. Es muy fácil de analizar. Solo tenemos que saber hacer los procedimientos que dijimos. Bueno, este video fue muy extenso, pero es bien claro para que entiendan a profundidad cómo podemos analizar y graficar una función logarítmica de esta manera. Por supuesto que el año que viene van a haber derivadas. Las personas que lo hacen por derivadas hacen todavía un examen más exhaustivo. Pero lo que necesitan saber de función logarítmica es esto que está en este video. Es un resumen de todo lo que necesitamos saber de función logarítmica. Así que bueno, véanlo con paciencia, escuchen detenidamente, sigan los pasos. Y les deseo muchísima suerte. Cualquier consulta me pueden decir. Les mando un besito y espero que se encuentren todos muy bien. Chau, chau.